Bien, continuamos en la revista 110. En este momento vamos a darle la bienvenida al ingeniero Adriano Sánchez Roa, dirigente del Partido de la Liberación Dominicana. Bienvenido a la revista, ingeniero. Bueno, muchas gracias por la bienvenida. Y aquí estamos con ustedes, digo yo que ustedes son dos personas de la nueva camada de comunicadores, pero que ya vamos tomando. Bueno, gracias. La semana es así, lo que pasa es que las camadas nuevas son relativas, porque la otra duró mucho, ¿verdad? Imagínate tú, La semana pasada nos comunicaron, ¿verdad? Felizmente, que ya teníamos 8 años en esto, en la pantalla. Digo yo, se va a pasar la fecha en esta semana. Yo conocí a Jorito cuando Cachafú. Imagínate. En los 80 que yo venía como dirigente de la APA. Y con él iba casi toda la semana al programa, el Canal 4 que tenía, que casi nadie. Primer programa que se hacía de panel de noche. De noche no se hacía. Y a esa hora, a las 11 de la noche, a las 12. Iba yo, iba a Macorís. Macorís iba mucho, que él estaba bregando rompiendo ahí la quinta centenaria. Villajuana. Sí. Todas esas cosas. Estamos hablando de nosotros. Estaba Consuelo, estaba Manchi, estaba Generoso. Ese era el equipo de esa época. Y estaba tú quizás pequeño. Sí. Ahí comiendo de Pepín. Sí. Bien. Mire, ingeniero, el país se cansó de bienestar, dijo el presidente Danilo Medina ayer. Bueno, es que hay que decir, comenzando, que la gente esperaba la salida del presidente y muchas veces hasta decían cosas que por qué no salía, y era que se estaba en un proceso que felizmente se ha avanzado mucho de reestructuración y fortalecimiento del partido, que inició con lo que fue el Comité Central, que es el organismo principal, se amplió de 450 y pico a 1.200, se amplió con una calidad enorme, con decir, por ejemplo, que usted agrega como miembro del Comité Central un Sánchez Cárdenas, todo el mundo sabe que es un cuadro, tú nombra a Cifrido Párez Pérez, para poner otro ejemplo, es decir, se ensanchó con gente de mucha calidad. Luego el comité político, igualmente. Entonces se constituyeron, se seleccionaron las secretarías, en el cual yo seré electo como el titular agropecuario, por el comité central entero, es decir, no fue escogida por ellos, sino por los 1.200. No fue por el comité político. No, fue los 1.200 hechos con la Junta Central Electoral, con la votación de la Junta. Así fue que salimos electos. Entonces, a partir de ahí se está ahora ya casi culminando la reestructuración provincial en la base, es decir, los comités de base, porque hay una modalidad que se está votando ahora que no la tiene el PLD. La gente generalmente se organizaba donde vivía o donde tenía alguna relación. Ahora tiene que organizarse donde vota, porque usted no hace nada con pasarse 4 años haciendo campaña donde usted vive y después votar en otro municipio, votar en otro sitio. El PLD ahora está constituyendo su comité de base alrededor del centro de votación donde le toca a la persona. De ahí están los intermedios, con una estructura que suma los comités de base, 15 comités de base, por ejemplo. Luego entonces estarán las directivas municipales y luego las provinciales. En el caso mío, que soy titular también, presidente provincial de Elías Piña, cuando se dé todo el proceso, que sea diciembre, enero, tocará, por ejemplo, escoger otra vez por votación el presidente provincial. Y de ahí para abajo, en 3 meses se va a tener. Entonces, con la reestructuración ya que se hizo, ha ocurrido lo siguiente, un fenómeno que se ha dado fruto de lo mismo que dijo el presidente Danilo ayer. La gente ha visto, por ejemplo, que hay mayor desempleo, no por la pandemia nada más, sino desempleo. Han cancelado mucha gente de educación, te cancelan 15 y te ponen 8. Y no es que no hacen falta eso para trabajar. Se paralizan proyectos agroforestales, porque no hablan nada que toque con la pandemia. Entonces, cuando usted comienza a ver cosas que se están cerrando, van gente desencantándose y viendo que lo que creían que estaba mal, estaba mejor que lo que hay ahora. Entonces, fruto de eso... Entonces, lo que hay que analizar, porque tenemos tiempo, sí. ¿En qué contexto el presidente Danilo Medina dijo ayer en la juramentación que realizó el PLD de nuevos miembros en La Vega, fue que dijo que la gente se cansó del bienestar? ¿Fue en ese contexto que usted está hablando? De que entonces se dio cuenta ahora de lo que le faltó. Exactamente, porque la gente, cuando usted dice que hasta el se cansa,
Cuando usted, por ejemplo, vamos a suponer, usted encontraba no solamente PLDistas, sino la gente del pueblo que estaba nombrado, porque nombrábamos sin tener que buscarlo en el padrón del PLD. Y estaba ganando, tenía ya 7 años ganando 20,000 pesos, 15,000. Ya quería tener 30,000. Entonces comenzó ahí, y cuando vino a ver no fue a votar, o votó contrario. Pero ahora cuando lo cancelan se da cuenta que ese bienestar que tenía lo perdió, se cansó de ese bienestar. Eran como fueron 8 años y 8 años, 16 años consecutivos. Hay gente que se lo olvidó, que cuando lo nombraron no tenía nada, cuando lo nombraron necesitaban el empleo o necesitaban el bienestar. Por ejemplo, cuando usted busca ahora mismo las visitas sorpresas, el presidente llegó a crear 597 cooperativas agropecuarias. Esas cooperativas estaban funcionando. Cuando llegan, por ejemplo, y llega el problema y comienzan a quitarle los equipos y esto y llega lo otro, se dan cuenta, ven acá, por nosotros debimos haber preservado el PLD, que era que no tenía esto. Entonces, ese cansancio del bienestar, o sea, el bienestar, sin saber que la sal existía. Ahora cuando llegan y se dan cuenta que la sal existe, se dan cuenta que pasó eso mismo. 16 años de ese bienestar. Porque hay que decir lo siguiente, problemas tienen todos los países y todas las sociedades. Lo tiene Estados Unidos, que es el principal país del mundo, lo tiene China, que es el segundo. Bueno, China ahora mismo tiene unos problemas que veremos ahorita que pueden afectar aquí, con la cadena de suministro. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué problema aquí hay y va a haber? Ahora, lo importante es si tendemos a resolverlo. Entonces, todas esas microempresas que se crean, ese 911 que ya no es el mismo, ese 911 no es lo mismo que dejamos. Porque de que llegamos a verlo cambian de institución, cambian esto, cambian lo otro. Usted tiene esos proyectos agroforestales, que siempre lo diré porque eso es futuro en la sociedad. El año pasado, en diciembre, ya en Valle bajó 5 grados la temperatura, fruto de que ahí fue que se inició el proyecto, de que ya tienen 3 años prácticamente, 3 años y pico tienen las plantaciones. Entonces, en la actualidad, ¿qué ha ocurrido? Que mucha gente del pueblo, otros que colaboraban pero que no eran del PLD, se han interesado en ingresar al PLD. ¿Qué motiva a Danilo Medina a salir a la provincia? El hecho de que se creó casi un tapón de millares de personas, hasta en la provincia como la nuestra, que es una provincia de pocos habitantes, sobrepasan el 1,000 nuevos que quieren ser miembros del PLD, de las estructuras del PLD. Entonces, las inscripciones que se están haciendo, una vez registrado, que no haya estado inscrito aquí, que no tenga otro padrón y que tiene interés, el presidente lo vaya reglamentando por provincia. Es decir, son personas nuevas para el PLD, no son PLDistas que se están inscribiendo de nuevo, sino nuevos. ¿Cuál fue el comportamiento ayer de esa actividad? No, eso fue masivo y como se ve ¿Se puede ver aquí en la cantidad de personas, ya se sabe que se juramentaron? Bueno, la parte que cuando él lo juramenta, ahí está en el video, levantando la mano y cualquier persona puede verle la cara. Lo que ahí estaban, y esa gente estaban evaluados. Sí, porque esa gente, para poder juramentar, tienen que llenar su formulario. Ese formulario lo evalúan en los organismos correspondientes, pero pasan a organización aquí. Hay una comisión que preside Bichara. O sea, que es un acto, vamos a decir, de juramentación ya. Se juramentan personas que ya fueron procesados, no solamente porque hay un asunto. Nosotros no podemos inscribir a una gente que esté en un padrón que esté en la Junta. Porque si lo inscribimos de segundo, nosotros somos los que estamos haciendo la parte falsa. No puede estar en otro padrón ajeno de los recogidos, de los que están reconocidos en la Junta. Y también no puede estar en el mismo padrón nuestro porque tú no puedes duplicarlo. Todos estos procesos, para que sepamos, son procesos hechos ya con la presencia y el conocimiento de la Junta Central Electoral. Es decir, estamos hablando de que son nuevos PLDistas, porque también el PLD tiene otra cosa, y era que no inscribía siempre el que quiere inscribirse, sino abrir inscripciones por etapas. Ya ahora porque lo de ahora se está inscribiendo todo el mundo, incluyendo al presidente Danilo, hay una inscripción de todo el mundo. Ahora, el que es nuevo será juramentado, el que no es nuevo no hay que juramentarlo. Claro. En la parte que usted mencionó, usted es el representante del sector agropecuario designado por el Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Todos sabemos y conocemos bien cuáles fueron las políticas agropecuarias de los últimos 8 años de Danilo Medina, porque no hacemos nada con irnos para atrás. Y hay algunos temas fundamentales. Uno recuerda y dice, yo no sé si era bueno o era malo, pero usted decía,
la mezcla del financiamiento con el Banco Agrícola, las políticas del Ministerio de Agricultura, el FEDA, la visita sorpresa, ganadería y Conaleche, y tratar de asegurar el crédito para poder, utilizando Agrodosa con un subsidio de hasta el 50% de la prima, el conjunto de todo esto era la política agropecuaria de Danilo Medina. Entonces decía, lo que hay que dar lo damos por el ministerio, lo otro es prestado. Bien, y siempre había un equilibrio. Y no queremos problemas de que se diga que estamos dando cuotas de importación, manden eso para la Junta Agroempresarial. Comencemos por ahí. Okay. Esa era la política. Luego viene una pandemia, un cambio de gobierno, en el que uno dice, ¿le podemos pegar el problema del plátano a este gobierno? No, porque ese gobierno no sembró plátano antes de la pandemia. La crisis del plátano vino porque en la pandemia los agricultores de plátano no sembraron los plátanos pensando, y después se escaseó el plátano. Hay que ser claro en las cosas, igual que lo de la fiebre porcina. Comencemos a evaluar la política agropecuaria de este gobierno y dígame qué usted opina, por ejemplo, del llevar de nuevo al ministerio las asignaciones de los productos, de la cuota de importación, y crear una comisión muy completa para decidir esto, lo cual no va a tener un costo, pero va a ser muy difícil que se hagan asignaciones a lo loco. Bueno, yo creo que después de ese recuento amplio que usted cita y tan importante, lo que había que agregar es que para mí esa política que hizo Agropecuaria de Danilo fue parte esencial de levantar el sector agropecuario que venía caído. El sector agropecuario desde el 85, que comenzaron las políticas mundiales a quitarle los subsidios a los países como el nuestro, venía poquito a poquito apagándose. Y fíjense ustedes que llegó un momento dado en que ya los líderes no hablan del sector agropecuario, hablan de salud, educación. Entonces, eso que hizo Danilo, como tú lo dijiste, con todos esos programas, no solamente impactó, sino que puso de relieve que existe el sector agropecuario. Ahora, ¿qué ha ocurrido ahora? Y quiero aprovechar en este programa que ustedes en cierta medida se han constituido en el programa agropecuario, porque no solamente los sábados, sino los días como estos, hay una crisis mundial que todo el mundo lo está escuchando en la cadena de suministro de mercancía en general, toda, no agropecuaria en general. Sí, un problema de transporte y de costo de mercancía. Que se agrega entonces a que los grandes países no han logrado todavía integrar al trabajo a su gente, porque hay que sumar las dos cosas. Al no integrar en su gente, por ejemplo, en Estados Unidos hay 6 millones de personas que trabajan en los restaurantes, solamente el 60% se ha integrado, porque reciben dinero en su casa, algunos pueden tener miedo, otros pueden no sentirse tan apurados económicamente. Entonces, eso también va llevando... No, y el restaurante tienen que ver con la comida. En un viaje que hicimos hace un par de semanas a Nueva York, nos dieron una cifra de que 110,000 restaurantes en Estados Unidos, 110,000 o 137,000 no vuelven a abrir después de la pandemia. Y el promedio de empleados de esos restaurantes eran entre 30 y 200. Estamos hablando que ahora mismo hay, se puede decir, más de 2 millones de personas que no han regresado. Pero quiero sumar las dos cosas. El problema es la cadena de la crisis de suministro y que todavía los países grandes no han logrado integrar su gente a su totalidad. ¿Qué ha implicado eso? Para irnos al tema de nosotros agropecuarios, que los insumos que vienen de fuera tienen problemas de costo y tienen problemas incluso de llegar. ¿Qué va a pasar ahora? Y estamos en diciembre casi. Para mí los precios van a volver a subir a nivel alimenticio. ¿Por qué van a volver a subir? Primero, porque ese congestionamiento que hay y que lo hay países como China, que China está metiendo en el mundo entero y tiene una crisis energética también, va a retardar la llegada de insumos y de productos que se importan. Aquí se importa más de 200,000 millones de pesos en alimentos e insumos. Pues sepamos que no es poquita cosa. Eso que se importa va a tener problemas en llegar.
por los insumos que nos permiten producir. Entonces, para mí en los próximos meses va a venir la subida de los precios al consumidor nuestro, por un lado. Por otro lado, hay que decir que la situación que los precios se han quedado altos, los precios subieron y se quedaron altos, ¿no? Los precios no volvieron a como estaban en agosto de 2020. Si suben otra vez los precios, el gobierno sabe qué situación va a haber. ¿Qué yo quiero decirle? Recomendarle que aunque falta ya poco tiempo y debemos comenzar antes, que se comience con tiempo. Por ejemplo, para tú decir, yo voy a importar pollo y el pollo en 28 días tú lo tienes, pues produce el pollo mejor en los 28 días. Entonces, hay una situación mundial de suministro de alimentos y de producción de insumos y de producción también de alimentos que se agrega a que de 2015 para acá el hambre estaba subiendo en el mundo. O sea, había una tendencia desde 2009 a bajar la cantidad de hambre. Que aumentó el consumo. Y bueno, va creciendo la población y va creciendo la población y la producción no va produciendo. Entonces yo digo que lo primero de todo, a mí yo saludo que vine a la reunión del presidente Luis Abinader con los gremios. Vi a Severino, vi al nuevo presidente del CODIA, a Flores, vi al secretario de Asuntos Laborales de la AMPA, y para ver si se resuelve el problema de los agrónomos. Usted no puede tener de 15 a 20% de los agrónomos que trabajan en el Estado cancelados. Eso hay que resolverlo. Yo pienso que el presidente debe bajar una orden que están repuestos todos. Y si alguien ha metido la pata, que le hagan un expediente, pero no te cancele por nada. Entonces, la reposición de los agrónomos. La otra cosa es, aunque eso es costoso, Agricultura tiene que proceder a lo que es la roturación de siembra de manera masiva. Este año va caminando a que solamente se roture el 30% de la tierra necesaria. Si tú no le rompes la tierra a un campesino, a un productor que no tiene ni siquiera con qué comer, lo que es roturarle la tierra y llevarle las semillas son dos elementos esenciales. El 76% de los productores dominicanos son pequeños y medianos y en ese mismo nivel no tienen condiciones propias como para producir. Entonces, ¿qué quiero decirle? El gobierno debe adelantarse y hacer siembra masiva, por un lado, para evitar el impacto internacional y aplicar alguna política como la que yo he dicho varias veces, compensar, mitigar lo que son los insumos que vienen muy caros. ¿Cómo se hace? Con una tasa preferencial de dólar, que eso no es una política del otro mundo. Es decir, estamos hablando nosotros de que muchos de los programas agropecuarios exitosos que tenía el presidente Danilo Medina, hoy no existen o están muy apagados. Y en ese sentido, cuando uno compara aquel nivel de gestión agropecuaria y lo que está ocurriendo ahora mismo, eso es del cielo a la tierra. Eso es así. Pero con el manejo, por ejemplo, de la fiebre porcina, que ya ha dejado de ser un poco tema en los periódicos, pero es un asunto que usted piensa que el gobierno lo puede estar manejando bien o quizá podría sumarse a esos problemas que usted dice que en un futuro podrían venir por encarecimiento de los alimentos. Yo digo que en la última etapa hay que admitir que el gobierno lo manejó bien, cuando ya el problema fue problema, pero en la primera etapa hubo un descuido. Cuando en abril los productores, los criadores de cerdo de Montecristi... Pero si hacer un examen tardaba 27 días, ahora es que tarda 3 días, imagínate. No, pero que eso tiene que... Le digo una cosa, en el mismo Elías Piña, y yo lo llegué a denunciar en esa época, en abril, murieron cerdos que, por cierto, no le han pagado nada a esa gente. Hay mucho, quiero llamar a la comisión que está, que no se ha pagado. Entonces, hay cosas pero que... Pero son cerdos que se murieron o que sacrificaron. No, esos cerdos... ahí ocurrieron las dos cosas, comenzaron a morir. Porque los cerdos muertos no se pagan, lo que se paga son los sacrificados. Bueno, es que te voy a decir una cosa, es que ahí la situación que se dio era responsabilidad por ejemplo, allá mismo, usted se da cuenta que muchos de los que cancelaron, de los veterinarios que cancelaron junto con los agrónomos, eran parte de los que tienen que cuidar los lugares y dejaron fuera. Y esa medida de ignorar los cerdos y guardarlos para no tener escasez, ¿usted la ve bien? Bueno, eso está bien porque yo decía siempre y planteo de que el cerdo que no está enfermo hay que consumirlo. Y vamos a tener que traer cerdo, importar cerdo 2 años y que todos esos productores de cerdo cambien a otro rubro. Hay que buscarle alguna alternativa de producción de inmediato en lo que vuelven otra vez, porque tienen unas instalaciones que no debemos dejar de destruir, reciben unos chelitos de lo que se les paga, que no debemos que lo gasten. Estamos hablando de un sector demasiado importante. Hay que buscarle una alternativa. Con respecto a las importaciones que tú dijiste ahorita, no quiero que se escape. Cada gobierno, el pueblo vota por él para que haga lo que entiende que debe hacer.
pero debe hacer lo que uno lógicamente ve que corresponde. En el caso de la importación, estaba en la Junta Agroempresarial, en una bolsa que marque bien, era una especie de concurso, vamos a decir. Pero encarecía, estoy de acuerdo en la transparencia, pero encarecía los precios. Pero ahora lo que se crea es una comisión de funcionarios solo. Entonces ahí, si yo soy el ministro de Agricultura, no estoy diciendo que lo haga. Pero no puede tomar una decisión solo. No, si yo soy el ministro de Agricultura y me voy que quiero que le se lo den a uno, no es verdad que el director del IADER, el director de que yo qué, va a votar, no va a votar por mí, que yo soy el líder, el jefe del sector. Entonces, ¿qué yo creo? En eso que dice el presidente debe hacer un decreto nuevo y agregar ahí a los sectores de los comerciantes, al liderato. Debe agregar a los productores, que cuando se decide una importación, por ejemplo, de cebolla, ya los productores estén ahí y ellos sepan que... ¿Qué cantidad por lo menos? No, y por lo menos decir, le pueden importar el mes que viene. Eso pasa con los productores de caña, con el INAZúcar. Correcto. Entonces, con los productores de azúcar. Entonces yo creo, yo sugiero... Y la cuota se la dan a los productores. Bueno, a mí me tocó, cuando yo estaba en el Banco Agrícola, que tenía el arroz, hacía la importación de 10,000 toneladas. ¿Qué hice yo con Luis Toral, que era el secretario? Que la dividimos en tres. Un tercio se lo dimos a los comerciantes, un tercio a los productores y un tercio lo hizo el Estado. ¿Qué implica eso? Que tiene riesgo de perder en la siembra, en la cosecha, el productor, también se beneficia. Es decir, algo le entra. Entonces yo creo que esa idea que tú dijiste sería importante que el gobierno lo tome en cuenta, que ponga a los productores que sean parte de los importadores. Entonces, la comisión que creó el presidente Luis Abinader, le falta que agregue a los sectores que son al final los que van a ejecutar la decisión, para que no es una comisión solo de funcionarios como hay en las importaciones. De manera que lo que estaba antes, que daba transparencia, que daba equidad, si eso se quitó, debe llevarse algo que tenga también su transparencia y que debe tener su equidad. Claro. A nivel de Junta Central Electoral y del tema partidario, se discute mucho y hay mucha confusión, sobre todo con lo que tiene que ver con lo que es reestructurar un partido, elegir sus precandidatos, porque hay que elegirlos, sí. hay que promoverlos, hay que juramentarlos, sí. Y lo que es hacer campaña y proselitismo político. Y yo personalmente estoy confundido con esto. ¿Cuál es la posición del PLD? Mira, yo que trabajé en las dos leyes, en la de partidos y agrupaciones políticas y lo que es la ley electoral. Nosotros tuvimos mucho entusiasmo en el Senado, por lo menos, de que esas leyes iban a regularizar una serie de aspectos, que al final no regularizaron nada. O no se aplicó la ley, o no la entendieron, pasó lo que pasara. Por ejemplo, nosotros decíamos que el candidato que perdió en una primaria ya no podía ser candidato en ese proceso electoral. Usted perdió en una primaria en un partido y no ganó, ya usted tiene que esperar a otro. Eso no pasó así. Fue el presidente Leonel Fernández candidato, hay varios que salieron electos que fueron candidatos, diversos partidos. Decíamos el asunto si iba a crear un comité en la Junta Central Electoral, esto es muy importante, si iba a crear un comité en la Junta Central Electoral vinculado a lo que es el comité de lavado, para que ese comité dentro de la Junta Central Electoral chequeara el gasto que tenía que hacer cada partido y cada candidato, porque pusimos una tabla. La tabla, por ejemplo, decía que por los habitantes usted iba a gastar, si es candidato a senador una cantidad, diputado una cantidad, alcalde otra cantidad, presidente una cantidad. Eso tampoco se hizo. Y aquí se gastó todo el que le dio la gana. Y hemos visto tanta gente que ahora mismo han tenido problemas con narcotráfico y que dicen que gastaron millares y millares. Entonces, también se colocó fecha del cual no se podía hacer política. Porque una de las razones por las cuales se reunieron todas las elecciones en un solo año fue por eso, porque lo hacíamos cada 2 años, es porque no podíamos estar en campaña permanente, lo que cuesta una campaña, no solamente dinero, sino que la gente deja de trabajar para hacer campaña. Sin embargo, todo eso sí violó. Entonces yo creo que ahora mismo para mí, no hay, vamos a decir, casi ni moral para usted para nadie. Los partidos lo que están diciendo que están haciendo, que lo que están haciendo en locales cerrados, y que lo están haciendo en sus locales, y que lo que están haciendo ahora mismo, porque ahora mismo se está moviendo todo el mundo. Se mueve, nos movemos nosotros, se mueve otro de la oposición, el gobierno se mueve, lo que pasa es que se mueve en su condición de funcionario, pero está haciendo política. Entonces, en ese sentido,
hay que trabajar en ese código electoral, o las dos leyes otra vez, para hacerla más estricta. Porque tal como tú dices, estamos todos confundidos, y confundidos es porque la ley, no se, esa Con ley los no se mismos aplicaron. recursos de campaña, con los problemas ese que hay. Sí, entonces, exactamente. Entonces, para mí, bueno, dentro del caso, dentro de la discusión del diálogo, está el tema electoral. Porque yo tuve una reunión hace 3 días en el partido, estamos organizando fijar la posición que se va a llevar ya, y uno de los temas que se habló fue ese. Aunque la Junta preparó un proyecto de ley, que le corresponde preparar proyecto de ley, pero debe hacerse algo por consenso, porque es una ley muy delicada, o dos leyes muy delicadas, y deben ponerse esos parámetros otra vez, es decir, evitar que el que perdió en la primaria no puede ser candidato. Los topes ¿cómo se hacen? Bueno, usted sabe lo que se gasta en publicidad, lo que se gasta en afiches, lo que se gasta en actividad, y con la ley de lavado, la idea era que tuvieran el comité de lavado, chequear a los candidatos en las actividades, porque a veces se gasta mucho dinero suelto que no se contabilizan. Es decir, el tope de gastos del partido, porque ustedes saben que eso se ha disparado demasiado de manera extrema. Bueno. Bien. Finalmente, ¿usted quiere agregar algo a la juramentación de ayer, lo que tiene que ver con la juramentación de esta actividad que realizó el PLD ayer en La Vega? Bueno, primero decir que estamos muy contentos porque el entusiasmo que ha habido, no solamente dentro del partido, sino personas fuera del partido que conocieron la gestión, que conocen las propuestas que hay hacia el 24, ahí está llevando a que mucha gente se interese, gente de todos los niveles en términos de calidad, y que eso es importante porque la idea de nosotros es retornar a lo que se tenía antes, ya con cosas nuevas, es decir, con propuestas nuevas. Y segundo, reiterar al gobierno, al presidente, al funcionario agropecuario, de que se trabaje para que el impacto en el país de esa crisis internacional, tanto en el suministro de mercancías, que incluye lo que son las mercancías agrícolas, como en la producción de insumos agrícolas. Fíjese un dato nada más para que veamos lo que significa eso. Hubo problemas para producir los insumos para los salames y para los embutidos en general, y tuvieron que ir a Brasil a comprarla. Y cuando lo compraron en Brasil, el gobierno entonces le compró los aranceles, y ellos anunciaron, los productores del Cibao, que subieron 12% al salame. Es decir, fruto del problema de los insumos en Estados Unidos para nuestros embutidos, subieron 12% de precio al consumidor. Entonces, ese impacto... Ahora viene en el problema local también los combustibles, si siguen así. Bueno, entonces ese impacto que se produjo ahí en lo que son los embutidos en general, pueden venir en otros productos. Entonces, vamos a adelantarnos. El maíz, en el pollo es importante. Bueno, con el maíz, porque Estados Unidos es el mayor productor de maíz. Ellos consumen el 80% y venden el 20%, pero es una cantidad enorme. Mire, por ejemplo, un dato, hablaste de maíz. Estados Unidos produce 14 quintales por tarea de maíz. Nosotros producimos 2 quintales y pico. La investigación hay que volverla aquí otra vez. Los técnicos, en vez de botarlo, hay que volver a reponer eso y recuperar los que andan por ahí y abrir los centros de investigación, la capacitación, porque tú no puedes competir con un país que te produzca 14 en una tarea. Bueno. Y el otro te produce claro. Igual, por ejemplo, México anda como por 10 quintales por tarea. ¿Entiendes? Porque en México, por ejemplo, producen 600 platos diferentes con el maíz. O sea, una cosa enorme. Entonces, el maíz es sumamente importante. Hoy, como insumo, aquí se está importando alrededor de 120 millones de dólares en maíz, para que ustedes sepan. Wow. 120 millones de dólares en maíz. Que yo he propuesto... ya son 600 millones de pesos mensuales. Que yo tengo una propuesta, finalmente entonces, de que nosotros tenemos alrededor de 8 millones de hectáreas de tierra que no se siembran con la plenitud. Nosotros tenemos ahora mismo 18 millones de hectáreas cultivables, agrícolas. Hay 30 cultivables, por ahí 12 que son forestales. Dicho sea de paso, teníamos 43 hace 50 años, el país ha perdido 13 millones de hectáreas de tierra cultivables, señores. Fruto de las casas que se hacen, de la vivienda, de la cosa. 13 millones hemos perdido en 50 años. Ahora, esos 18 que son cultivables ya, que no son forestales, de esos 18 hay 4.9 totalmente sin hacer nada, bardía. Hay 3.2 subutilizadas, es decir, que entre subutilizada y bardía, la mitad, hay 8 millones. Yo digo que eso el gobierno debía hacer un reajuste
en vez de pensar en lo que está pensando en reforma fiscal, reajustar un poco el gasto y sacar algún dinero y dedicarlo al sector agropecuario para esos 8 millones de hectáreas de tierra, que nos vamos a convertir no solamente en lo que somos un país para consumir nosotros, sino podemos hasta duplicar las exportaciones nuestras. Pues miren qué está pasando con el tabaco, que eso será para otro tema. Sí. El tabaco ahora quieren derrumbarnos la venta con un impuesto en Estados Unidos, porque ya llegamos a 1.000 millones, que fue fruto del éxito de Danilo Medina. 1.000 millones, fruto de la visita sorpresa, que le dio recursos a todo eso. No, y también el presidente Abinader lo declaró prioridad, yo creo, el Claro. cacao y el tabaco. Bueno, lo declaró, pero cuando el presidente Abinader llegó, Pero así ya se había hay vendido. coherencia en eso. Cuando lo declaró el presidente Abinader, y está muy bien por el presidente Abinader, ya se habían exportado 1.000 millones de dólares. ¿Por qué? Yo visité allá en Villa González, óyeme, y fui también a varios sitios, y tuve esos almacenes de la visita sorpresa. Entonces, ¿qué digo yo? Los 8 millones de hectáreas de tierra que no están siendo utilizadas o subutilizadas, el gobierno debe buscar un dinero, hacer una ingeniería en el Estado y ponerlo a producir. Que él, si está buscando dinero en reforma fiscal, podrá tener dinero fruto de la creación de riqueza agropecuaria, incluyendo poner los agrónomos a trabajar, que son las ciencias que hay que va la investigación. Bien, Muchas muchas gracias, gracias. ingeniero. Gracias al ingeniero Adriano Sánchez Roa, dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, y los interesantes puntos que nos ha tratado de la realidad política nacional, de la económica y también de la agropecuaria.